Bueno, vamos a seguir con los elementos que hemos trabajado alrededor de los encuentros preliminares. Les había dicho que es muy importante que el primer encuentro se haga con las víctimas o los líderes o los miembros de la comunidad que quieren tener el encuentro con quienes fueron los responsables, sobre todo para poder conocer cuáles son las preguntas o las inquietudes que tienen. El rol del mediador es actuar como un traductor a veces de esas preguntas frente a los responsables. Porque las preguntas que hacen las víctimas no necesariamente pueden, digamos, satisfacerse con una única respuesta, sino que tras las preguntas existe una necesidad. Por ejemplo, ante la pregunta de yo quiero saber por qué me pasó eso a mí, puede existir la necesidad de hallarle un sentido a la experiencia de victimización en toda la vida que la persona ha tenido. Y no necesariamente ese sentido se satisface cuando la respuesta es porque alguien nos dio información, porque la inteligencia nos dijo que podía ser usted, o porque simplemente o a veces los responsables dicen que simplemente se los encontraron en el camino de obtener unos fines que tenían dentro de la guerra. Esas respuestas son siempre insuficientes frente a la transformación que la gente ha tenido, frente a su tragedia. Entonces, tras la pregunta casi siempre hay otra necesidad. Es esa necesidad la que el mediador articula para que pueda ser oída por el responsable, el que va a atender a esa pregunta en el escenario del encuentro. Entonces, lo clave y lo más importante es que en el encuentro preliminar también podamos conocer esas preguntas y sobre todo la necesidad que subyace a la pregunta. He dicho, entonces, primero empezamos con las víctimas y luego iremos a las entrevistas con los responsables. Ese encuentro preliminar, digamos, más que una entrevista, el encuentro preliminar con los responsables busca poder encontrar si ellos tienen elementos de pensamiento para escuchar las preguntas de las víctimas. Es decir, por ejemplo, a veces los responsables no alcanzan a entender el sentido que para una familia tiene la pérdida de un padre, la desaparición de un hijo, porque en ellos no preexistían esas mismas cualidades de valor que les llevaran a significar que es la presencia de ese padre en sus vidas, en la vida de alguien, era valiosa, era importante. De alguna manera, es a través del relato de las víctimas que los responsables pueden conocer el sentido que tenía un padre para una familia, el sentido que tenía un hijo, el sentido que tenía la vida en un pueblo, en una comunidad, el sentido que tenía, por ejemplo, la autonomía campesina en el territorio de Montes de María, la capacidad fértil de la tierra. Pero muy probablemente cuando la víctima está llena de sufrimiento, le parece que eso es tan grande que debería ser conocido por todo el mundo, que todo el mundo debería entender lo que a ella le ocurre. Y eso no necesariamente ocurre, no necesariamente pasa. Entonces el mediador hace esa articulación para que a oídos del responsable esa experiencia de daño pueda ser entendida. Todo lo que la víctima resalta como sufrimiento, vamos a entenderlo entonces como una experiencia del daño. Es una experiencia del daño porque la víctima lo ha vivido en su intimidad, en la de su familia, en la de su comunidad. Lo ha experimentado de esa manera. Y para ella esa experiencia, digamos, es suficientemente grande para a veces, digamos, marcar o determinar lo que fue su vida antes y después de un suceso, ¿sí? Entonces, es eso lo que hace el mediador, articular esas palabras de la víctima para que la experiencia del daño pueda ser oída por los responsables.